Bueno, muy bien, arrancamos. Bueno, esta es la primera vez que hacemos este experimento y lo pensamos hacer virtualmente, pero vamos a aprovechar que Vicky hoy vino a Miami. Estoy muy feliz de verla, Gracias, Danielito. de poder pasar un momentico con ella, con su familia. Aquí está también su esposo, está su hijo Salomón, que es una belleza. Algún día se los tenemos que presentar. Y entonces hoy vamos a leer, a comentar las columnas juntos. Ustedes saben que no siempre estamos de acuerdo, así nunca estamos de acuerdo, pero eso no quiere decir que yo no tenga un enorme respeto y admiración por ti, por tu trabajo, desde cuando te vi siendo casi una niña. No vaya a decir cómo me dice, no, por favor. No voy a decir. Y ¿tú te acuerdas dónde los vimos por primera vez? ¿Dónde? No, en RCN, ¿no? No, ¿antes? No, señora. Nos vimos, la fiscalía quedaba en una casa al lado del Parque Nacional. Al lado del Parque Nacional. Sí. Y yo estaba esperando una cita con el fiscal general. Sí. Y llegaste tú, que trabajas para el noticiero TV Hoy. Sí. Acabas de llegar recién desempacada en Bogotá. Y entonces nos presentamos y esa fue la primera vez que te vi. Después tuve el gusto de trabajar contigo en RCN. Y bueno, han pasado muchas cosas. Pues Danielito, yo trabajé en RCN, no lo vuelvo a hacer, pero yo trabajé en RCN, perdón. No, yo tengo que decir, Daniel, que fue nuestro director en RCN, nuestro maestro. Él sabe que aunque no estamos de acuerdo en muchas cosas, yo lo quiero y sé lo que es un maestro en este oficio, Daniel. Muchas gracias. Y a pesar de ¿Y sabe qué es lo más importante? Que podemos convivir, que nos podemos querer. Y además una cosa, este oficio tiene altas y bajas. Sí. Y hemos pasado por momentos duros, tanto tú como yo, y siempre sabemos que podemos contar el uno con el otro, a pesar de esas diferencias. Mira, Gloribet Pardo. Hola, está ahí. Gloribet. Luis Fernando Cárdenas Cardona, Gloria Soto, José Aldana. Bueno, entonces, a ver, yo te propongo que empecemos con esto. Sí. Como el primer cuarto de hora es tuyo. ¿Listo? Siempre es tu cuarto de hora. Entonces, vamos. ¿Arranco? Te propongo a que leamos esto. Aquí hay algo que hace falta, que está aquí. Tenemos 1100 personas conectadas. 1091 ahora. Okay. Arranquemos a leer, ¿ah? Y entonces, ¿tú sabes cómo empieza? Te pones Start. Pero usted espícheme el botón, ayúdame con eso. Listo, perfecto. Y entonces, ella va a leer la columna que se llama Santos Impune. El nombre está bueno. Está bueno, sí. Muy bien. Le pido al expresidente Juan Manuel Santos que se deje investigar por los dineros de Odebrecht que entraron a sus dos campañas en 2010 y 2014. Le pido que no dilate ni obstaculice las indagaciones en su contra como lo ha hecho hasta ahora. Nada más indigno para un Nobel de Paz que salir inocente por prescripción. Pero a eso le ha jugado Santos. Así se salvó de responder por los $400,000 que pagó la multinacional de los sobornos en afiches para su primera elección, a pesar de la confesión de Roberto Prieto, hoy preso por otros delitos, y su mano derecha en elecciones. Ahora la defensa de Santos, el abogado Alfonso Portela, con el mismo argumento de la prescripción, pretende que su cliente vuelva a salir bien librado de las investigaciones que inició el Consejo Nacional Electoral por lo ocurrido con la financiación de la segunda vuelta de su reelección. Aliados y contradictores políticos de Santos lo describen como un jugador de póker hábil que mueve sus fichas con audacia y frialdad. Así lo ha hecho con el caso de Odebrecht. Su primera jugada fue la llegada de Néstor Humberto Martínez a la Fiscalía General de la Nación, una garantía de que el escándalo jamás llegaría hasta él. Aunque Martínez reconoció que los dineros de la empresa brasileña entraron a las campañas presidenciales, se lavó las manos cuando trasladó el expediente al Consejo Nacional Electoral, donde la impunidad estaba garantizada. Allí, bajo el mando de Alex Vega, Santos logró que le archivaran todo. Por cierto, Prieto solía llamar a Vega mi presidente, como consta en las interceptaciones que están en su expediente. La Fiscalía de Martínez tampoco investigó a fondo la relación entre los sobornos de Odebrecht y sus millonarios aportes a campaña. El mejor seguro de Santos fue que Martínez tenía que cuidar su pellejo.
Las interceptaciones de la Fiscalía a Prieto, que revelé en esta columna, también demuestran que otra jugada de Santos fue mantener bajo control y vigilancia las versiones de los brasileños a través de un correo humano entre Roberto Prieto y el lobista de Odebrecht, Eduardo Zambrano. La única condición de los directivos de la multinacional era que los trataran bien. Y eso sí, Santos les cumplió, como lo prueban sus conversaciones con Luis Fernando Andrade Lani en enero y febrero del 2017, en las que quedó al descubierto que siempre buscó una solución amigable para el consorcio de la Ruta del Sol 2, nunca la caducidad que era lo conveniente. Los brasileños también cumplieron y, claro, ajustaron sus relatos. La Fiscalía claramente los consintió, ninguno está preso en Colombia y pudieron salir del país. En mi columna Operación Destrucción, revelo que hay indicios muy fuertes de que hubo alteraciones en la contabilidad de las campañas de Santos. Lo hicieron, como dijo la cónsul Araceli Rojas, gancho por gancho. En un salón del norte de Bogotá, Santos, en una jugada maestra, también evitó las investigaciones por estos hechos. Araceli, nada que me contesta el teléfono. Las jugadas de Santos han cubierto todos los frentes. Cuando el ñoño Elías quiso hablar sobre los dineros de Odebrecht en la reelección, el gobierno Santos lo trasladó de celda. Una violenta advertencia para el testigo que no ha podido contar lo que sabe, porque la Corte Suprema de Justicia, muy afín con Santos, definitivamente no lo citó a declarar. La única jugada que le salió mal al expresidente y que no pudo controlar fue la carta de Uribe y Pastrana, en la que denunciaron que Odebrecht consignó en la empresa Gistic 3.850 millones de pesos. Recuerden ustedes que según San Miguel le entregó esto en efectivo a Esteban Moreno para la segunda vuelta de la reelección de Santos. ¿Quiénes son entonces los verdaderos cerebros de esta operación? Hace unas semanas, en la W a las 12, revelamos el explosivo testimonio de San Miguel que estuvo engavetado desde junio del 2018 en los escritorios de los fiscales. La compulsa al Consejo Nacional Electoral solo llegó en marzo de este año y definitivamente pues esto ocurrió cuando Eduardo Cifuentes llegó como fiscal ad hoc. Además, en esta publicación, después de la publicación, se abrió en el Consejo Nacional Electoral esta indagación para ver qué pasó con la financiación de la reelección de Santos en la segunda vuelta. Mientras tanto, cuando la Comisión de Acusación por fin empezó a mover las investigaciones sobre Odebrecht y la campaña Santos, el expresidente las paró en seco. Recusó al representante investigador Ricardo Ferro para sacarlo del camino por ser su enemigo político. Pero Santos se aseguró con John Jairo Cárdenas, su admirador furibundo, quien llegó como presidente de la comisión y sin vergüenza se autonombró investigador de su ídolo. Cárdenas ya fue recusado por la senadora Paola Holguín por su estrecha amistad con el expresidente. En la comisión se vive una verdadera pugna política que solo favorece la impunidad de Santos. Ahora, el silencio de muchos de los amigos de Santos en los medios ha sido fundamental para que las investigaciones en su contra no avancen. Porque en Colombia solo es políticamente correcto denunciar a Álvaro Uribe, quien como cualquier colombiano debe responder si tiene pendientes con la justicia. Pero Santos también. ¿Quién dijo que con el Nobel de Paz el expresidente adquirió inmunidad judicial vitalicia? No. Para el mundo sería impresentable un Nobel impune, un Santos impune que esté por encima de la ley. ¿Y para cuándo? El conteo de los indignados en el Twitter para que aceleren las investigaciones contra Santos. Así termina mi columna. Ah, ok, doña Vicky. Vamos a ver qué le están preguntando en este momento. Dice, señores periodistas, necesitamos verlos trabajar en algo más productivo. Bueno, trataremos de trabajar en eso. Vicky, yo quisiera preguntarte, es evidente que Odebrecht financió no solo la campaña de Santos, sino la campaña de Zuluaga. Evidentemente. Pero la gente cree que no lo menciono permanentemente porque no quiero o porque no creo. Y no es eso, Daniel. Lo que pasa es que, digamos, lo que hay es muy grueso. Sí. Usted ha hecho, creo, 2 columnas sobre ese punto específicamente, el caso Zuluaga. Yo recuerdo, tal vez no, que... he hecho 3 y he hecho 2 sobre el caso Santos, bueno, mostrando también los testimonios de los ejecutivos de Odebrecht, el Huberto Martorelli. Pero el primero que habló sobre Odebrecht en el 2014, creo que fue usted. Sí, señor. ¿Cierto? Entonces yo sé que Santos y Zuluaga tendrían que ser investigados por esos hechos. La cuestión es que hay una diferencia clarísima, y es que Santos se volvió presidente con eso.
Sí, se pudo reelegir. y usted cita una cosa muy interesante Uh-huh. sobre el consejero electoral Vega, que, digamos, puso una lápida de silencio sobre lo de Santos. Absolutamente. Lo mismo pasó con el consejero electoral Camargo, que ahora es de la Federación de Departamentos, que era el grupo Conservadores con Zuluaga, que también se ha encargado de silenciar y de prescribir lo de Zuluaga. Es que sabe que yo creo que al estar involucradas las dos campañas, lo que hicieron fue como un pacto de hagámonos pasito. Sinceramente, sí, así lo veo. Un cruce de impunidades. Sí, sinceramente. Y entonces terminaron pues no avanzando las investigaciones. ¿Usted qué sabe de Facebook? ¿Cuánta gente hay ahora? Ahora hay 1,801 personas, Daniel. Pero ¿sabes una cosa? Me dicen que hay que multiplicarlo por 2. ¿Ah, sí? Porque está saliendo simultáneamente en dos Facebook Live, entonces Facebook, solo nos muestra el reporte de uno. Llevamos 12 minutos 56 al aire y son las 7:46 de la noche en Colombia, 8:46 en Miami. Entonces, sabemos que el país se fue al carajo cuando el ejemplo es Uribe. Y dice Fabián Rosales, se ha unido Henry Alberto Acevedo, pero Santos es la creación de Uribe. Eso es una pregunta para ti. También. Mientras Vicky contesta eso, yo voy a preparar este teléfono para otra. Para otra columna, otra columna. No, yo diría, Daniel, que, digamos, en la columna yo planteo, yo no sé usted qué piensa, pero yo a veces creo que en Colombia se volvió que solo es políticamente correcto denunciar a Uribe. Y está bien denunciar a Uribe y denunciar a todo el que sea necesario denunciar. Pero yo creo que Santos ha estado muy blindado, ¿usted no le parece? Pues no me parece más blindado que Uribe. Si Uribe no tuviera el blindaje de tantos años de impunidad y de medios a su favor, hacía rato se debió haber hecho justicia. Yo no sé, pero yo creo que a Santos no lo investiga nadie. Nadie dice nada, nadie hace nada. Es más difícil encontrar eco en los medios, por ejemplo, con una denuncia de Santos que de Uribe, sinceramente. Yo no tengo la misma impresión, debe ser que vemos medios distintos. Sí, es tan extraño, Daniel, pero yo sí lo siento así. Ok. ¿Qué le parece, doña Vicky, si vamos ahora a esta otra columna y seguimos hablando conversando al final? Muy bien, ¿Listo? Le advierto que hay 1,923 personas conectadas. O sea, por 2 debemos tener como 4,000. Vamos a ver si este experimento funciona y logramos interesar más a la gente. Les reitero a los que están llegando hasta ahora, estoy muy feliz de tener la visita de Vicky, de su familia en nuestra casa en Miami. Siempre tenemos diferencias, forma de ver la vida distinta, pero también una certeza de que el cariño que nos tenemos es grande y que en los momentos duros hemos estado juntos. Y sobre todo por encima a toda prueba, sí. Que eso es muy importante y yo siempre lo digo. Cuando estuve en una situación tan difícil que el país la conoce, Daniel siempre estaba ahí. Daniel nunca cerró las puertas como muchos colegas. Daniel, es de verdad. No sé si sea maluco decirlo, pero es verdad. Sí, periodísticamente siempre usted estaba ahí. Y no, entonces no voy a decir cómo le dijo. ¿Qué? Esta columna se llama... Esta columna se llama Una aclaración necesaria, entre paréntesis, y nada que rectificar. Bueno. La columna de la semana anterior llamada ¿Qué Meneso? Está basada en un informe del CTI de la Fiscalía de la Corte Suprema de Justicia que obra dentro de la investigación al expresidente Álvaro Uribe por los presuntos delitos de soborno en actuación y fraude procesal. El informe del CTI transcribe una conversación entre el senador Uribe y un interlocutor identificado únicamente como Dr. Sergio. En estos términos, comillas, habla doctor Sergio que dice, salimos del despacho de Néstor Humberto, nos atendió muy gentilmente, me dijo que entendió perfecto y que había visto un caso similar antes, pero que a esta escala dispone de una comisión. Y bueno, salí muy contento. Ya radiqué la denuncia y los abogados dicen que tenemos que hacer escándalo porque hay que solicitar es que eviten alguna corrección, que quemen eso o lo destruyan. Antes de su publicación verifiqué el origen del informe, que venía de 2 fuentes distintas, tuve acceso al documento, me cercioré también de la existencia de la orden de trabajo de la Corte Suprema de Justicia que dispuso la interceptación. Igualmente constaté que la firma correspondiera a la investigadora. El domingo pasado, un poco antes de las 9 de la mañana, una persona conocida me llamó diciendo que en la llegada del expresidente Uribe le había mandado la conversación y que la transcripción no correspondía a una grabación que estaba en poder de ellos. En ese momento escuché por primera vez el audio que minutos después publiqué en Twitter. La palabra del interlocutor del senador Uribe, transcrita por el CTI de la Fiscalía, es
solicitar. La de la grabación enviada por los allegados de Uribe es evitar, por lo cual la frase del interlocutor del senador Uribe sería, comillas, los abogados dicen que tenemos que hacer un escándalo ya, porque lo que hay es que evitar que hagan alguna corrección o que quemen eso o lo destruyan, cierra comillas. La palabra cambia totalmente el sentido de la frase. Cualquier discrepancia es responsabilidad exclusiva de quien hizo la transcripción en el CTI de la Fiscalía. La equivocación en una transcripción en un proceso de miles de folios no acaba con la investigación como han pretendido presentarlo. En el expediente hay elementos suficientes para que dos salas distintas de la Corte Suprema de Justicia hayan decidido que Uribe debe ser citado a indagatoria. El interlocutor del senador Uribe no estaba claramente identificado en la transcripción, solo es mencionado como doctor Sergio. Como en la interceptación del 16 de marzo de 2018, hay una clara alusión a que el doctor Sergio fue recibido en el despacho por Néstor Humberto, ejerció un derecho de petición ante el fiscal encargado pidiendo la agenda de esa fecha y de 2 días anteriores de su antecesor y ex jefe. La petición fue enviada el 24 de julio y respondida 2 semanas después, el 8 de agosto, señalando que en el sistema de gestión de la Fiscalía, donde debía estar la agenda del fiscal, no había información sobre las citas de Néstor Humberto Martínez para esos días. Comillas, dicho sistema no registra agendamiento para los días 14, 15 y 16 de marzo de 2018, cierra comillas. Es decir, no existía registro de agenda para determinar quiénes tuvieron cita con el fiscal y así poder establecer la identidad del doctor Sergio. El mismo día que recibí la respuesta, insistí en la petición solicitando que me fueran enviadas copias de la minuta de guardia que establece quiénes son los visitantes del fiscal. Mientras tanto, Sergio Araujo, dirigente del Centro Democrático, dijo públicamente que el interlocutor era él y que había ido a ver al entonces fiscal Néstor Humberto Martínez para pedirle que investigara una posible alteración de formularios electorales. A eso se refería cuando le decía al senador Uribe, abre comillas, lo que hay que evitar es que hagan alguna corrección o que quemen eso o lo destruyan. El lunes, cuando ya todo esto era público, la Fiscalía respondió informando que en la minuta del registro de visitantes aparece Sergio Araujo ingresando al despacho del entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez ese viernes 16 de marzo de 2018. Esa es la columna, doña Vicky. Daniel, puede ocurrir muy fácilmente, digamos, cuando a uno le entregan un documento del CTI, francamente, uno está confiado. Sí, pero además en este tipo de... No fue exactamente una filtración unívoca, sí, sino que vino por 2 fuentes distintas sí, y con varios meses de diferencia. O sea, primero recibí este documento, primero me lo leyeron por teléfono. Yo dije, no puedo creer en esto hasta que lo vea. Recibí el documento y me demoré mucho tiempo mientras obtuve el mismo documento por otra fuente y me di cuenta que coincidía perfectamente. El investigador es una persona conocida, sí, ha manejado otros procesos muy importantes en la Fiscalía y por eso yo tenía un documento anterior donde estaba la firma de él, las comparé, luego miré la orden de trabajo que relacionaba en ese informe y verifiqué la existencia de esa orden de trabajo y la asignación a él. Entonces, yo no tenía ninguna duda de la autenticidad del documento. El error en la transcripción, pues, es un error de él y no mío. Y yo no lo puedo enmendar porque yo no puedo cambiar un documento oficial. Claro. El documento es así y es público y ellos, desde luego, tienen la posibilidad, ellos, me refiero a los abogados del expresidente Uribe, de solicitar que ese documento se enmiende o, como ellos dicen, que lo van a demandar. En fin. Eso era lo que tenía que comentar sobre eso. ¿Cuántas personas tenemos en este momento? En este momento tenemos 2010, 2025, 2016, van subiendo, bajando. Daniel, quiero hacerle una pregunta. A mí me cascan mucho en llevo 15 columnas. Ya 15. Ya van 15. ¡Qué maravilla! Y entonces me dice, ay, solamente escribe de Santos. He escrito de otros temas, también, sí, pero he escrito varios de Santos, es verdad. Y yo le quiero preguntar a usted que ha escrito tantas sobre Uribe, que también la contraparte, digamos, siempre se queja de eso. ¿Cuál es la explicación, en palabras suyas? Uno tiene que estar escribiendo y decir, si a uno le llega un documento, una prueba, uno la guarda y dice, no me conviene escribir esta vez de esto, sino que más bien escribo de esto. O un periodista, pues, publica lo que tiene en el momento que lo tiene y que ya lo tiene bien claro. Hay muchas consideraciones en eso, Vicky. Primero, ¿por qué escribo tanto tiempo sobre Uribe? Básicamente porque Uribe no se jubila.
Uribe lleva 20 años manejando la política de Colombia, desde el año 2001 al menos hasta ahora. No ha parado de ejercer una influencia que a mi juicio es perniciosa. Eso es una opinión sobre la política colombiana. Sobre Uribe he escrito muchas cosas que han conducido, por ejemplo, a que algunos miembros de su gobierno hayan sido condenados por la justicia. Los ministros y el secretario general de la parapolítica. María del Pilar Hurtado, exdirectora Sí, ¿qué tal del que DAS. usted no hubiera hecho la entrevista a Gidis Medina o Sí, no sé, o sea, solo porque es que ya llevo tantas columnas con respecto a este señor, entonces yo guardo lo que tengo? No, y además porque el periodismo, a diferencia de otras actividades, no está hecho para satisfacer a la gente. Eso es muy importante. Fíjate que yo tuve un profesor hace mucho, un profesor de redacción 1 que era el doctor Manuel Cabrera. Y el profesor, que era una persona adorable y un sabio en muchas cosas, me enseñó una cosa. ¿Cuál? Pensé que me iba a hablar bien del profesor. Se ve que no me conoce. Vicky me dijo que noticias es lo que la gente quería saber. Y yo me he dado cuenta con el tiempo que noticias es lo que la gente no quiere saber. Sí. Y uno a veces tiene que contar las cosas que la gente no quisiera oír y todo, porque eso es parte del periodismo, no es darle gusto a la gente, no es como los artistas que cantan las canciones que más le gustan a las personas. Y estoy segura de que a usted le pasa una cosa, en medio de la polarización que hay en Colombia, pues obviamente si usted publica su columna, por ejemplo la de hace 8 días, usted publicó su columna, y entonces hay una parte del país que lo critica porque hizo esa columna, hay otra parte del país que se siente, yo no quiero llamar agradecido, pero está satisfecho porque usted sigue investigando. Y yo creo que a todos de alguna manera nos pasa lo mismo. Hoy veía yo la columna. El reclamo básicamente que yo hacía hoy en la columna era decir, expresidente Santos, déjese investigar. Él se ha movido mucho para que no florezcan esas investigaciones. Y hay una gente que está satisfecha y evidentemente pues otra gente que considera que no se debe escribir tanto sobre un mismo personaje. Esta tercera persona Él quiere salir en Facebook se llama Nutella y está feliz con la visita de Vicky y también está tratando de lucirse aquí. Sí, Vicky, hay una cosa. La labor del periodismo es ser contrapoder. La labor del periodismo no es halagar a los poderosos. Por eso mismo, digamos, dicen aquí en Estados Unidos, yo pongo mi dinero donde está mi boca. Sí. Pienso que yo pongo mi mayor esfuerzo en que estas cosas se conozcan, no en que el poder cambie. O sea, yo no espero ni que se haga justicia, ni que el expresidente Uribe reconozca sus tropelías, ni que la reconozca el expresidente Santos y se deje investigar. Yo lo que creo es que la labor de nosotros es que la gente sepa lo que está pasando y eso ya es una tarea completa. Que se haga justicia corresponde a otras instituciones o que estos poderosos cambien de estrategia, porque nosotros se lo decimos, generalmente no pasa. Incluso con investigaciones totalmente probadas, demostradas periodísticamente, a veces uno ve que llega a la justicia solamente para que se consagre la impunidad. Cuando un ex magistrado es juzgado por otros magistrados, por ejemplo, por acoso, y existen las pruebas del acoso, son públicas, y se le da una lectura favorable y conveniente a lo que pasó ahí. Y ese tipo de cosas pasan frecuentemente en Colombia. Entonces, nuestra meta no es que no haya impunidad, sino que los colombianos, los lectores, sepan lo que pasa. Sí, usted vive en un país que tiene una justicia diferente a la de Colombia. Se puede comparar, se puede hacer un paralelo, digamos, en Colombia todos los días nos estamos quejando en general de la justicia. En Estados Unidos pareciera muy efectiva la justicia. Yo no sé si es en momentos muy excesiva o lo que sea. No, pero lo que pasa es que aquí también hay niveles de justicia. Hay una justicia de origen político, donde los jueces son elegidos por votación popular, con respaldo de políticos y todo eso. Y es una justicia que significa unas cosas. Y hay una justicia que en general recibe el respeto de todo el mundo y que tiene también una conformación de origen política. La Corte Suprema de Justicia tiene 9 miembros.
Los 9 miembros son elegidos por nominación del presidente de la República, pero son elegidos de por vida. No. Y eso quiere decir que su periodo siempre excederá el presidente que los nomina, pues a no ser que muera alguien antes y todo. Y eso garantiza cierta independencia. Claro, presidentes como el actual terminan nominando personas que en otras circunstancias no llegarían a la Corte Suprema de Justicia. Y en cambio, quien lo antecedió terminó nominando personas muy contrarias a su ideología y no reemplazando personas que estaban por salir porque pensaba que debía garantizarse la independencia judicial. Lo que garantiza la democracia no es solo el gobierno de las mayorías, sino que las minorías estén representadas y que haya pesos y contrapesos. Se nos acabó el tiempo. Esto se pasó ¿Será volando. que nos vamos sin hablar del concurso María Juliana Ruiz? Ya el gobierno salió y dijo que fue un error. Nada de esto fue un error. No vaya a traer la guitarra, por favor, no. ¿No va a cantar? Se nos acabó el tiempo, Daniel. No por favor, una frasecita. ¿En serio? En serio. ¿Sí? Una estrofita de una canción. ¿Cuál es la que a usted le gusta? Soy lo prohibido. No, pero esa no. Usted me ha pedido es: amar es imposible, borrar de mi memoria, me persigue el recuerdo de su extraño mirar, esa risa tan tuya. Ahora sí, con esto nos van a hacer memes, nos van a fregar, nos van a acabar. Acabemos esto antes de que acabemos nuestras carreras. Muchas gracias a todos. Gracias por la paciencia. Qué gusto tenerte aquí. Que no sea la última vez, por favor. Por favor, besito. Gracias. Iré a Bogotá, a tu casa. Por favor, chao. Chao.